Hola, ¿cómo estáis? El Señor os bendiga. Un placer nuevamente estar aquí con vosotros, acompañando este recorrido por las páginas del Levítico. Hoy nos toca analizar el capítulo 16 del Levítico. Y en el capítulo 16 encontramos algo que podríamos llamar la voluntad permisiva de Dios. El deseo original de Dios era tener una comunión fluida con el pueblo, una comunión estrecha, cotidiana, a través del sumo sacerdote. Pero a causa de el pecado de los hijos de Aarón, de Nadab y Abiú, Dios decide restringir ese encuentro entre Dios y el sumo sacerdote a solo una vez al año, una vez en el año, un día sábado especial en el que el sumo sacerdote entraría en el tabernáculo a la última parte, la parte más interna, llamada el lugar santísimo. De esta forma termina el capítulo 16. Dice específicamente: esto tendréis por estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. ¿Sí? Y es interesante ver que, a pesar de esta prohibición, hay toda una serie de requisitos que el sacerdote debía tener. Lo primero que notamos en el capítulo 16, versículo 4, dice la Escritura: se vestirá la túnica santa de lino, y su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y es muy interesante esto, muy interesante porque si bien el sumo sacerdote debía vestirse de una determinada manera para relacionarse con Dios, con el pueblo, perdón, para relacionarse con el pueblo, debía vestirse de otra manera para relacionarse con Dios. Todo debía ser de lino. El lino tiene una característica muy particular. Es muy ligera la tela de lino, es prácticamente transparente, lo cual indicaba una total y plena inocencia en cuanto a sus partes íntimas, en cuanto a todo su ser, que el sumo sacerdote debía experimentar en ese encuentro con Dios. Y de alguna manera, él debía enfrentarse a Dios desnudo, por así decir. ¿Sí? Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque si bien el sumo sacerdote se vestía y eran las vestiduras lo que lo destacaba del resto del pueblo, delante de Dios estaba literalmente desnudo. En el versículo 8 encontramos un sacrificio muy particular. ¿Sí? No son dos los que mueren, dos machos cabríos, dos animales son sacrificados, pero uno muere y el otro no. Son traídos los dos al sacrificio, pero uno muere y el otro no. Y surge también aquí, en este versículo 8, un personaje llamado Azazel, ¿sí? Y Azazel no es otro que Satanás. ¿Por qué? Hay toda una connotación con lo que sucede en este capítulo 16, porque el macho cabrío que muere, ¿sí?, lo hace para expiar los pecados del pueblo, pero el que vive es enviado de regreso al desierto con los pecados perdonados al pueblo como marca, ¿sí? Es decir, hay un animal que se sacrifica y un animal que no que es perdonado, sino que es enviado al desierto. Tengamos en cuenta que una manera era esto de mostrar al pueblo que sus pecados habían sido perdonados en el animal muerto, pero que además esos pecados estaban volviendo al verdadero autor del pecado, que era Satanás. Indudablemente está latente la advertencia de que nadie puede seguir reclamando perdón si todavía tiene consigo al pecado que le ha sido perdonado. El pecado perdonado había sido enviado nuevamente a través del sacrificio del animal que queda vivo al desierto, ¿sí?
Y aquí hay algo interesante también en el versículo 17, cuando encontramos la progresividad de la responsabilidad del sacerdote. Dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Muy interesante esto, porque la expiación primero debería hacerla por sí mismo, luego por su familia y recién después tendría autoridad para expiación por el pueblo, ¿sí? Y esto es algo totalmente reflejado en las palabras del apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 3, cuando hace referencia a los que deseamos servir a Dios. Dice Pablo lo siguiente: si alguno anhela obispado, ¿sí? El obispado o ancianato o pastorado, cumplir una función de responsabilidad en la iglesia. A eso hace referencia. Dice, si alguno anhela obispado, anhela ser pastor, anhela ser líder dentro de la iglesia, responsable de un área de la iglesia, buena obra desea. Está muy bien desear eso. Pero, y el pero abre un abanico muy grande, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Claramente la indicación a la pureza implica que debe empezar por casa, por mí, por mi familia, y luego recién llegar al resto de la comunidad. Y vemos en los versículos 20 al 22 las tres etapas que tiene el sacrificio y también tiene que ver con nuestra situación hoy. Primeramente vemos el reconocimiento del pecado. En segundo lugar, la admisión de la responsabilidad. Yo hice esto, eso que pasó ahí lo hice yo. Yo tengo una determinada responsabilidad. Yo quise hacerlo, ¿sí? Y el tercero es la aceptación de las consecuencias que vienen después. El animal era sacrificado y esto es una figura de que muchas veces nosotros tenemos que sacrificar cosas porque hemos desobedecido a lo que Dios nos plantea como obediencia. Y en primer lugar, debemos necesariamente hacer reflexión acerca de que cuando hablamos de Cristo, literalmente, pensamos en cuanto de todo lo que aquí leemos tiene que ver con sus enseñanzas, tiene que ver con lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Cómo representamos esta figura de las cuales hemos hablado? El macho cabrío, la vestidura de las túnicas del sacerdote. Debemos guardar el día sábado, por ejemplo, como dice el versículo 31. Debemos guardar el día sábado. Bueno, en primer lugar debemos identificar que Cristo no sacrificó animales. Él se ofreció como sacrificio. Él aportó su propia sangre. Y esto hace, de alguna manera, que reflexionemos en esta expresión con la que termina el capítulo. Así será para vosotros un estatuto perpetuo. ¿Cuál es el estatuto perpetuo? El del sacerdote entrando una vez al año. Ese es el estatuto perpetuo. Sacerdote entrando una vez al año, un día sábado. Ahora, dice la carta a los Hebreos que Jesús entró una vez y para siempre. Es decir, que esto indudablemente elimina todo lo que tiene que ver con el día sábado. Porque si eso se hacía solo un día, sábado, una vez al año, y ahora Jesús entró una vez y no hace más falta, no hace falta ni sábado, ni domingo, ni miércoles, ni jueves, ningún día de la semana. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Pero sí queda para nosotros, todo el pueblo debía abandonar ese día
las tareas, pero el sumo sacerdote no. El sumo sacerdote seguía trabajando. Ese era el día de mayor trabajo para él. Y esto tiene toda una connotación para nosotros. Nosotros vamos a Dios, descansamos en Dios, descansamos en el sacrificio de Cristo, pero también tenemos que ser conscientes que nosotros debemos trabajar en nuestra propia vida. Para poder recibir los beneficios del sacrificio de Cristo, necesitamos también reconocer el pecado, admitir nuestra responsabilidad y aceptar las consecuencias. Y el indicador más fehaciente de esta actitud es la humillación, el reconocimiento de que somos responsables de lo que hicimos y someternos a la autoridad de Dios y pedir en oración que Dios cambie nuestro corazón para que no volvamos a pecar. Estos son los pasos. Por eso el Levítico no hace más que ampliar, agigantar nuestra necesidad de Cristo, de manera especial porque, como dice Hebreos 9, del 11 al 14, el sacrificio ofrecido por el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento cubría los rastros del pecado, en tanto que la obra de Cristo en la cruz trae limpieza a nuestra conciencia del pecado. Y por eso somos libres. Y por eso glorificamos a Cristo. Y damos gracias también por el Levítico, porque nos permite entender. Imagínense, en el Antiguo Testamento, el sacerdote entraba una vez al año y el pueblo debía esperar un año para la próxima vez en que el sumo sacerdote decía: todos sus pecados han sido perdonados. Hoy nosotros no necesitamos esperar un año. Dice la Escritura que tenemos por la sangre de Cristo acceso por un nuevo camino abierto por Él al trono de la gracia, al cual podemos acercarnos confiadamente para encontrar la ayuda necesaria en el momento oportuno. Impactante testimonio de la grandeza y supremacía de Cristo. Nos vemos mañana. El Señor los bendiga.